Noches, buenas noches. Algunos parece que están conectados dos personas, ¿no? ¿Estamos? Ah, no, Dios te bendiga. A los tiempos nos volvemos a ver. Abajo, está abajo. Dios bendiga, pastor. Amén. ¿Quién más está conectado? Dos, tres. Pedro Bajaña, eh, Edwin Frank, Jesús. Buenas noches, hermano. Sí, Buenas dos nomás noches. estamos, hermano. El hermano Pedro y mi persona. Amén, pastor. Amén, hermano. Muy bien, vamos a empezar, vamos. Ya se han conectados. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias por permitirnos, mi Dios, empezar esta materia, mi Dios amado. Queremos tu dirección, Padre. Gracias, Papito Dios, por estar juntos, mi Dios, en este instante para aprender de ti, mi Dios amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a esta materia de homilética. Creo que el material les envió yo, no sé si bajaron. No sé si lo bajaron el material que les envié. Sí llegó al grupo, pero la verdad, pastor, no he tenido, no me he dedicado a revisarlo, la verdad, por falta de Tiene, tiempo. Sí que está en el traen, grupo. ya. Bueno, vamos a estudiar cuatro características, ¿ya? Primero, la idea del capítulo dice enfoca el carácter del predicador, ¿no? ¿Qué enseña el carácter? ¿Qué es? El pastor dice por qué tiene que ser irreprensible. Primera cosa, el carácter del pastor es más importante incluso del mismo mensaje, ¿no? Porque si el pastor no tiene esto, el mensaje es vano, ¿no? Primero habla, dice, el carácter del pastor. Ahí va un círculo que mandé en el material yo, que hay cuatro cosas. En la página 13, el carácter, el mensaje, la pasión y la unción o el poder de Dios que decimos nosotros. Esas cuatro cosas se encierran dentro de lo que vamos a estudiar en esta noche. Me dicen que solamente tres noches, por lo cual avanzaremos con tres temas. El primer tema que vamos a tomar es el carácter del pastor. Y en este tema se hace hincapié en el gran líder, ¿no? El gran líder llamado Belsasar. Entonces, ¿cuál era el carácter de este hombre? ¿Qué había dentro de él? ¿Alguien me puede decir? De este estoy muy conocida. Una de las partes del carácter de este hombre, ¿cuál era? ¿Alguien puede contarme esto? O vamos a sacar la Biblia, vamos a leer el capítulo 5 de Daniel y ahí podemos encontrar ya del 1 al 4. Vamos a abrir el capítulo 5 del libro de Daniel, 5 1 al 4 y podemos entender un poco esto, ¿sí? Vamos a ver, Daniel. ¿Sí, sí me están escuchando? Sí, también. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya, vamos. Muy bien. Daniel 5, ¿ya? Daniel 5 1 al 4. Y dice así, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey
palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos. ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era el carácter de este hombre? Porque basado en eso vamos a estudiar esto. ¿Qué tenía él? ¿Qué pasaba con él? Si ven un tema, este hombre era orgulloso, arrogante. Él invitó a sus amigos para hacer una fiesta enorme, para que vean su grandeza, su poder. Entonces, de estas cosas depende del carácter, ¿no? Del pastor, del predicador. A veces la arrogancia, el orgullo. Yo recuerdo tanto, yo estaba en el seminario y el decano del seminario estaba en la casa de él y llega una hermana a la iglesia y dice, vengo al ayuno. Dice, pero el ayuno es a tal hora. Pero salude, le dice, si él hasta el perro dentro meñando el rabo y usted nada. Entonces el orgullo, la arrogancia no son de Dios. El orgullo destruye, el orgullo no le deja servir a Dios. Está manejando la obra, pero realmente no está haciendo las cosas para Dios. Este hombre en su orgullo sacó los utensilios, las copas de oro y quiso demostrar a los amigos, a sus concubinas, la grandeza que él tenía en esa época. Ahora, vamos a ver, no puedo hablar, tienen un cuadro ustedes en la carpeta, no tengo cómo decirles el cuadro yo, pero ustedes conocen la cita bíblica más o menos, conocen el libro, primera de Timoteo, capítulo 3 verso 3. La primera característica negativa que un pastor no debe tener. Aquí vamos a ver la primera. ¿Alguien puede encontrarme en primera Timoteo 3:3 esta parte? ¿Cuál Sí, fue? hermano, ya tengo ¿Cuál aquí. es? Ya, muy bien. No dado al vino. Amén. Esa es la primera característica negativa, ¿no es cierto? No dado al vino. Ujú. Eso habla. La primera característica negativa es no dado al vino. Y en el mismo 3:3, ¿qué más? No pendenciero, dice. Eso, no pendenciero. ¿Qué más? No codicioso de ganancias deshonestas. Deshonestas. Muy bien, ¿no? Antecito de este en el 2 teníamos no soberbio ni iracundo, ¿no? No ama, ¿no? ¿No es cierto? El dinero, la codicia de ganancias deshonestas. Usted sabe que hoy de moda estamos, ¿no es cierto? Está en moda ahorita, en que el pastor tiene que vivir bien, es que el siervo de Dios, es que yo me Con quedaba. el mejor carro, con el carro del año. Exacto, exacto. ¿Sabe que vino un predicador? Yo estaba en Babahoyo en una iglesia y decían que viene un predicador X, pero que mandaba una persona a conocer la ciudad y si es que había un hotel para descansar él. Entonces, en Babahoyo no encontraron el hotel. Tenía que descansar en Guayaquil y traerle en un carro todos los días, pero buen carro a Babahoyo a las charlas que iba a dar. Porque el siervo es así. Pero si entendemos la cosa, la palabra siervo, mis hermanos queridos, la palabra siervo es esclavo. Si entendiéramos la palabra siervo es servidor. No se trata de que tiene que ir el siervo como los magnates. No. Aquí dice que no sea, dice, no, de ganancias deshonestas. Y el quinto dice, ¿qué más? ¿Qué dice el otro en el 3:6? ¿Cuál tiene el 3:6? ¿Alguien tiene el capítulo 3:6 de 1 Timoteo? Sí, Amén, hermano. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación, en que cayó el
diablo. Exacto, dice no un neófito, ¿no es cierto? O un recién convertido, porque caerá en los lazos del diablo. O sea, y en Tito podemos comparar con Tito, Tito capítulo 1, versos 6 y 7. Del 1, capítulo 1, verso 7 podemos leer de Tito, ¿ya? Para colaborar con esto. ¿Alguien tiene Tito 1:7? ¿No? Amén. Amén. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, Sí. no pendencioso, no amante de ganancia deshonesta. Ya, dos cosas, vea, tres cosas ahí, vea. No dado al vino. Tiene que ser buen administrador. Y más abajo dice, no iracundo. O sea, todas cosas son negativas o no un neófito, dijo en otra palabra. A veces pensamos, algo que siempre sabemos esto, yo he experimentado y experimentado conmigo. Los jóvenes se van al seminario y pasó, y cuando vuelven a la iglesia cree que son lo máximo, ya se van por encima del pastor y quieren ya ser pastores, y cuando no hay esa oportunidad se abren, quieren dividir. Yo fui a dejarle ese tiempo en la Yume a un muchacho mío en el seminario. Terminó el seminario y vino que él quería ser pastor. Y como no fue pastor, se retiró y quiso formar su propia iglesia, ahora anda solo por ahí. Hemos visto cinco o seis, cinco. No dado al vino, no soberbio ni iracundo, no pendenciero, no violento, que no ame el dinero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea un neófito o un recién convertido. Ahora veamos el lado bueno, el lado positivo. Primera de Timoteo 3:2, podemos leer este, hasta el 12 podemos dar. Primera de Timoteo 3:2. ¿Qué dice ahí? Amén. Dios les bendiga, pastor. Amén. Dice, que nadie difame, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible, y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos Estamos en hecho. Primera de Timoteo capítulo 2 al 12. Ah, no, 3, perdón, 3, estoy en Tito, perdón, estoy en Tito. A ver, Timoteo 3, 2 al 12. Digo, chuta, ¿cómo me cambió? Dije yo. amén. Primera de Timoteo 3:2. Eso, al 12. Dice, Ya. pero, amén. Dice, Sigue, sigue, hermano. pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. No gobier- que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un Amén. neófilo. Amén. Ya, ahí quedamos. Aquí salen 7 cosas, verán. Primero dice marido de una sola mujer. En nuestra misión, la persona que ha sido, fue antes de esto casado una vez, no encaja en el pastorado, ¿no? Ahora para No, acá no, afuera, sí. no encaja aquí, no, en nuestra misión no. En otra asociación sí dice, pero nosotros acá no, o sea, que ha sido casado una sola vez. Así nos enseñaron desde que venimos a los caminos del Señor acá. Aquí dice, marido de una sola mujer, amable y apacible, sobrio, prudente, disciplinado.
hospedador, amante de lo bueno, justo y santo, apto para enseñar, retenedor de la palabra, fiel, un buen gobernador, un buen administrador de su propia familia. Pues el quien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo ¿Cómo podrá gobernar la casa de Dios? de la casa de Dios? Si estamos de acuerdo con esto, ¿no? Amén. Amén. Creo que estas son las reglas para el pastorado y debe ser las reglas en general para todos, porque de esto depende el mensaje del pastor. O sea, del carácter del pastor depende el mensaje del pastor que da. Porque puede ser un mensaje, vamos a hacer algo. Yo predico un mensaje bellísimo a la gente, pero mi hogar está hecho pedazos. O yo predico un bonito mensaje, pero mi vida no está, estoy viviendo lo que estoy predicando. O puede ser que yo soy iracundo, soy, no sé, no soy sobrio, no soy disciplinado, no soy prudente, no soy hospedador, amante de lo bueno. O sea, todas estas cosas se encierran dentro del carácter del pastor. Y Tito, Timoteo dan las normas, ¿no? Porque en Tito 1:7 en adelante, 6, 5, 8, 9, todo lo que es las características del pastor. Entonces, hemos visto 5 cosas negativas que no debe estar en el pastor. Y hemos visto 7 cosas que el pastor debe tener. ¿Sí? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene el bajado o sacaron copia del manual que les mandé? ¿No? ¿No tienen? ¿Alguien sacó? Aquí está, pastor. ¿Sí Ahora lo copiaron? tengo. ¿Ya? Exacto. ¿Lo tienen? ¿Cuántos tienen? Aquí está, pastor. Ya, muy bien. Bueno, vamos a entrar al caso. Aquí dice la palabra esta, la palabra homilética. ¿Qué es la palabra homilética? ¿Cuál sabe algo? ¿Qué es? Es la forma de predicar. Amén. Bueno, exacto. Más, yo siempre tomo, es el arte de enseñar, ¿no es Forma de cierto? interpretar. Es el arte de enseñar. Esa es la homilética. Es Una disciplina sería. la forma de expresar lo que va a enseñar o la forma de hablar lo que va a enseñar. Esa es la homilética. Pues eso vamos a estudiar. Por eso aquí significa hablar, decir, ¿En qué ¿no? página Eso es está? homilética. ¿En qué página está, pastor? Estoy en la página 15. Ya. Si estamos, Sí. ya, exactamente. Dice, la homilía es un mensaje o un sermón basado en la Biblia. Homilética es el estudio de preparar y predicar mensajes bíblicos. Vean, yo tengo este concepto dentro de mis casi 30 años de ministerio. Todos pueden predicar y hablar, oiga. Yo he visto escuchar mensajes, pero hablar un mensaje bíblico de la palabra, no cualquiera lo da. Así es. Hoy en la actualidad, mejor dicho, hoy en la actualidad se cogen cualquier tema, le emocionan a la gente, le conversan un chiste y la gente se ríe y dice aleluya. Eso es fácil. Créanme que eso es fácil. Yo puedo hacer reír a la gente, pero otra cosa es predicar un mensaje bíblico. Otra cosa es expresar lo que Dios quiere que yo y usted hablemos. Por eso me gusta esa parte que dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué? Como obrero que no tiene Probado. ¿Como obrero de qué? Que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice? Que usa bien. la palabra de verdad. De verdad. O sea, allá voy, la palabra de verdad. O sea, qué importante, mis hermanos queridos, por eso empezamos con el carácter del pastor. Primero presentarme yo. Primero que yo ser aprobado por Dios. Por eso procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Para qué dice? ¿Mm? Procura con diligencia presentarte a Dios. Como Eso es obrero lo que no tiene que avergonzarse. claro, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Entonces, lo primero, mis hermanos queridos, ¿por qué empecé hablando del carácter? Porque lo primero es que yo tengo que presentarme yo delante de Dios.
yo delante de Dios, y que ese mensaje que voy a dar yo se penetre en mí, o sea, yo esté en mí para que yo pueda dar lo que yo tengo. Porque yo puedo, la gente viene y habla de lo que no tiene, y viene y se manda un discurso, pero otra cosa es que usted hable de lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque usted primero se presentó a Dios y fue aprobado con Dios, por Dios. Qué bueno. Entonces, cuando vemos la historia de este rey, dice, pesado ha sido y ha sido encontrado, ¿qué? Falso. Falso, exactamente. Pesado ha sido y es encontrado falso, ¿no es cierto? ¿Qué más dice aquí en esta parte? Terminando ya terminando de tapar la tumba de Isifu, vino a hacerle compañía a Hach. Estamos en el terreno de la tía Yani. No escuche bien. Dice aquí, este curso está diseñado para ayudarle a preparar sermones con el método de problema y solución. Un gran maestro enseñó a predicar por más de 40 años. Él dijo que el método de pregunta y solución era el método más fácil, pero el más poderoso, que jamás había usado para planear un sermón. Nosotros los enseñamos a usted a planear cada uno de los 5 pasos del sermón, pero hay cosas importantes de considerar antes de empezar con los 5 pasos. Los griegos antiguos hablaban, sí, gran énfasis en la oratoria. Ellos dividieron el tema del discurso público en 3 partes. La palabra griega para estas 3 partes son eteos, logos, palabra, pateo, patos. Y estas 3 añadieron una cuarta llamada neumatos, que es neumatología. ¿Y qué estudia la neumatología? ¿Sí saben qué estudia la neumatología? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. Entonces termina diciendo que al hablar o al hacer la Biblia, el pastor debe depender de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, efectivamente. O sea, Amén. de eso. Porque si el hombre no depende del Espíritu Santo, es palabras de él. No sé si ustedes tal vez predican, se dan cuenta ustedes cuando predican un mensaje o están preparando su mensaje y usted vuelve a repasar su mensaje. Ha habido mensajes que primero me ha hecho llorar a mí. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? A mí me ha pasado. La semana pasada yo estaba preparando un mensaje y me quedé tocado, o sea, me quedé tocado yo con el mensaje, quería llorar. Y como yo siempre voy a las 7 en punto para orar primero, porque a las 7:30 es el culto, 7 en punto estoy orando con el director, con otros hermanos que están en el ministerio, y yo quería seguir llorando ahí, quería seguir llorando. ¿Y sabe qué pasa eso? Contagió al que estaba al lado mío, terminó llorando, porque ese mensaje, con el poder de Dios, primero le toca su vida. Y cuando toca su vida, es cuando va a tocar la vida de los demás, porque está sacando lo que acá adentro Dios hizo en su corazón, ¿no? Entonces, hay un cuadro que tienen ahí ustedes abajito. Palabra griega, significado, palabras relacionadas en el español. ¿Tienen ese cuadro? ¿No? No doy con el. Sí, 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 ahí está. Sí en la está. página Sí, 15. sí, En la página 15. sí, ahí Amén. está. Amén. Aquí está la palabra esto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Paralelo. Eso significa carácter, conducta, modo de vivir. Eso. Estas palabras usaron los griegos. O sea, porque ellos para hablar de esto escribían etos. Entonces, eso pusieron ahí ¿para qué? Para hablar del carácter, conducta, modo de vivir del pastor. ¿No es cierto? Acá dice palabras relacionadas en español. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Ética. Ética, exactamente, que es de moda ahora la ética. Que todo el mundo habla de ética. Se desconectó algo. ¿Estamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Sí. Exacto. La Ahí otra estamos, palabra.
Ahí estamos compartiendo pantalla. Ahí está el cuadrito que Amén, amén. ahí pueden todos ver. Logos. Aquí habla logos. ¿Qué quiere decir la palabra logos? Palabras, Palabras, mensaje, mensajes. discurso, sermón. Exactamente, eso es logos, ¿no? Palabra. Este término usaron los griegos para hablar de este tema, ¿no? De homilética. Y esto es acá, ¿qué se llama acá hoy en la actualidad? Teología. Teología. ¿Y qué es teología? Lo que estamos estudiando, ¿qué es teología? ¿Qué es teología? La teología es el mensaje de Dios, Conocimiento de Dios. conocimiento de Dios. Sí, eso es teología, ¿no? Teología es, antes era logo, palabra, mensaje, discurso, sermón, se reduce en teología, conocimiento de Dios, ¿sí? Ujú. ¿Estamos? Vamos. ¿Qué dice aquí? Patos. ¿Qué es esto? Pasión, Pasión, sentimiento, expresión. sentimiento, expresión. Y acá se llama pasión, ¿cierto? Pasión. Cuando usted predica o hace las cosas con pasión. Cuando usted la hace con todas las ganas sabiendo que está haciendo para el Señor. Porque Amén. hay gente hoy en la actualidad, ¿saben qué he visto yo? No? Cuando llegamos acá nosotros habían 20 miembros y era tan feo que la casa era una casa vieja llena de goteras, pero Dios ha bendecido, Dios nos ha dado muchas cosas, ha hecho tantas cosas en nuestra vida y ahorita hicimos un edificio alto aquí para vivienda pastoral, auditorios, todo eso, Dios nos ha ayudado a hacer eso. Como yo fui funcionario del municipio de Quinsaloma, fui director administrativo, talento humano, entonces yo compré 2 carritos, hice mi casa grande allá de lo que trabajé. Entonces, los jóvenes o la persona que quiere ser pastor, no busca, su motivación no es la pasión de servir a Cristo, sino que, ¿qué piensa? Ujú. El dinero. Así como se ha hecho desde aquí de la iglesia. O sea, la motivación es, no hay esa pasión de servir. La Me topé emoción. me topé hace tiempos con la señora de Catarama, que éramos del seminario y nos mandaban a predicar. Y me dice, ¿te acuerdas, Jorge, cuando íbamos adentro por tal parte y predicábamos por ahí, nos regalaban no sé cuántos, dos sucres regalaban, y nos comíamos cola con galleta, qué contentos. O sea, no había esa gana de decir, bueno, que me paguen lo que hago, sino se hacía con amor, con pasión. Eso es lo que hacíamos. Entonces, patos es pasión, sentimiento, expresión. Y abajo, ¿qué dice? Paneumatos, unción del Eso. Espíritu Santo, Eso. patología, el estudio del Espíritu Santo. Exacto. Ustedes escuchan neumatología, es el estudio del Espíritu Santo. Estas 3 o 4 palabras usaron los griegos, ¿no? Para hablar lo que es la homilética, la enseñanza. Por eso digo, la homilética es el arte de enseñar, ¿no es cierto? Entonces, los griegos para explicar el arte de enseñar, enseñaron estas 4 palabras. El carácter, la conducta, modo de vida de que va a hablar. Logos, la palabra, el mensaje, discurso, sermón, teología, pasión, sentimiento, expresión, unción del Espíritu Santo, neumatología, el estudio del Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Sí? Amén. Muy bien. Amén. A ver, Sí, pastor. Amén. estamos en la figura. Esto tiene que grabarse un poquito donde queda la figura 1, 3, porque más adelante vamos a volver a esta figura, ¿sí? Las 4 partes o dimensiones de la predicación, dice ahí, ¿no es cierto? ¿Alguien puede leerme esta parte de aquí, de que sigue? Pasaremos un capítulo en cada- Eso. Ya, pasaremos un capítulo en cada una de las 4 palabras de la figura 1, 3. Etos. El El carácter. carácter del pastor es el tema de nuestro primer capítulo para la homilética. Estudiamos el carácter del pastor primero porque es el más importante. Exactamente. Por eso dije hace rato, lo más importante es el carácter del pastor. De ahí el efecto del mensaje. De ahí lo que va a ser el mensaje en la gente.
Del resto no. Por eso estamos estudiando primero el carácter del pastor. Por eso el pastor es más que un predicador. La parte más importante de preparar un sermón es preparar al pastor. Note que hemos dicho pastor, no predicador. Vea usted, un pastor es más que simplemente un predicador u orador. En el Nuevo Testamento griego hay 3 palabras para pastor. Poimen, ¿no es cierto? Es una palabra griega para pastor. Enfatiza que el pastor debe cuidar de las ovejas. Los griegos, para nombrar a un pastor de ovejas, usaban el término poimen, ¿no? Entonces, cuando nombraban esta palabra, ¿qué estaban diciendo? ¿A quién estaban nombrando? Pastor, Pastor. A un pastor de ovejas. cuidador de ovejas. Claro, que estaba cuidando a las ovejas. Y ponen este término para eso, ¿no es cierto? Ovejas de Dios. Jesús es el pastor. Ahí está un poco de citas bíblicas que pueden ver, ¿no es cierto? Y los otros pastores deben seguir su ejemplo, dado su vida por las ovejas de Dios. La palabra poimen no se usa por mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, pero nos recuerda que el pastor cuida de las ovejas de Dios. O sea, el pastor es el indicado a cuidar de las ovejas de Dios. Yo planifico esto así, o sea, lo fijo. Yo planifico cada año 4 visitas a la semana, o sea, planificadas. Del resto no. El lunes visito 2 hogares. El viernes visito 2 hogares. Son fechas que pongo en la pared con fecha, hora que voy a estar en la casa. Aparte de otras visitas, otra cosa. Pero esas visitas son planificadas, que cada hermano sabe qué fecha voy a estar en la casa de él, qué hora voy a estar en él. Hay veces que pasa algo, tengo que regresar vuelta allá, porque el deber del pastor, si yo soy pastor, es velar, cuidar de las ovejas del Señor. Porque ese término usaron los famosos griegos para nombrar al pastor, ¿sí? ¿Estamos? Aquí tienen ustedes arribita, tienen ahí ustedes la P con 2, parte 2. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un orador? ¿Cuál piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la diferencia? Verá que dice un pastor y un orador. Ajá. Y puedo pensar que un orador es una persona que habla mucho, pero un pastor es una persona que trata de cuidar la grey del Señor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más puede opinar de esto? O sea, un pastor es un líder espiritual, ¿verdad? ¿Ya? Y ¿Y el orador? mm, Eh, aquí, verá, yo tengo este concepto. El pastor es aquel que predica lo que vive. Ujú. Y el orador es el que puede hablar bonito, pero no vive lo que predica. Ajá. Sí, sí, estamos de acuerdo. El cura de Gatica. Entonces aquí tenemos ahí tienen un círculo, ¿no es cierto? Sí, Ya, ahí está, ahí está. Esto es el carácter del pastor, ¿no es cierto? Logos, el mensaje, el sermón, ¿no es cierto? sí, Patos, la pasión y unción, neumatos, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Así estamos. Aquí dice 1.4, figura 1.4, esta es figura 1.4. Dice, primera de las 4 partes claves de la predicación es el carácter del pastor, ¿no? A través de este libro nos referimos al pastor como hombre y no como mujer. La Biblia menciona a muchas mujeres ungidas. Hoy la mujer sirve en unas variedades de ministerios e incluso
pastoras. Nos referimos a los pastores como hombres, no para restringir a las mujeres del ministerio, sino solo por el fluir del lenguaje y la interacción con los pasajes bíblicos que hacen lo mismo. En nuestra misión, no sé la misión de ustedes, en nuestra misión no permiten pastores, pastoras. No sé si ustedes sí lo ponen. ¿Alguien puede compartir esto? Mm. No, aquí en Ayume no, hermano. No, en Ayume no. Hasta ahora. Yo trabajé en Ayuba un buen tiempo, como 10 años, pues. Ajá. Entonces, no permitían ahí esto. Acá en nuestra misión tampoco, ¿no? Hay iglesias que ponen, pero bueno, ya es asunto de sus misiones, ¿no? Pero aquí siempre ¿Cuál vamos a hablar, es, pastor, cuál es la misión suya? Disculpe. perdón, ¿Cuál es la misión a la que pertenece su iglesia? misión evangélica beriana, que es la misma de la Unión La Misionera. Meriana, Ah, claro, ya, ya. Meriana. Ok. Es la misma. Un poco más conservadora la beriana. Ajá. Sí, un poco más conservadora, más, por ejemplo, en mi iglesia aún se canta himnos. Por ejemplo, un jueves yo tengo solo de himnos. Ajá. Y me encanta porque hay un hermano que creo que es ya un ícono, que él es el que sabe todos los himnos. Entonces, me encanta que cante el día jueves él porque aún cantamos himnos y todos. Y ¿sabe qué hago yo para no perder esta, estas cosas bonitas que no deben perderse? Yo hago cada mes un ministerio me canta dos himnos. Niños de escuela dominical, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, todos me cantan uno cada mes dos himnos. Entonces tienen que aprenderse de ley. Y se ve bonito porque los himnos realmente es la palabra de Dios cantada. Amén. No es como ahora, no critico, pero más me gustan los himnos a mí. Y tenemos también, o sea, libre el día sábado, alabanzas y modernas, todo, pero no dejamos los jueves nosotros para, cantamos himnos los días jueves. O sea, mi posición es dentro de lo que me dijo usted hace rato, es que un pastor debe ser pastor. Para mí no pastor, pero ya depende de las misiones, cómo se lleva a cabo. No, de eso no vamos a meternos ahí. Muy bien. ¿Alguien me lee? Estoy en la página, ya estoy en la página 16. ¿Sí estamos? Página 16. Sí, Ya. Léame esa parte hasta donde dice Dios, ¿ya? ¿Alguien me puede leer? Dos palabras griegas. dos palabras griegas comunes para pastor son episcopos y presbuteros. Episcopos es la palabra griega, está en 1 Timoteo 3:2, significa supervisor u Oh, obispo. ya. Primero de Pedro 2:25 y Hechos Bueno, 20:28, sí. Filipenses 1:1, Timoteo 1:7. Episcopos enfatiza que el pastor es un administrador que cuida Cuida. la casa de Dios. La Sí. segunda palabra griega común para pastor es presbuteros. Encontramos en Tito 1:5. Esta enfatiza la madurez espiritual y la dignidad necesaria para el oficio de pastor. Estas dos palabras griegas nos enseñan que el pastor es un líder maduro que cuida del rebaño de Dios. Mire, estas tres palabras, mire lo que dice, ¿no? Que la primera palabra es supervisor y obispo. Ujú, La segunda palabra es administrador, cuidador. Y la tercera palabra es madurez espiritual. ¿Sí? ujú. Entonces, vea cómo vamos viendo lo que realmente es para un pastor. O sea, ¿sabe por qué a veces pone y va de pastor? Porque realmente no entendemos el significado de lo que es el pastor, quién debe ser el pastor. Es una calificación alta. Imagínense una persona que la primera dice episcopos, que dice que significa supervisor o obispo, y la segunda significa administrador, cuidar la casa de Dios.
Y la tercera, madurez espiritual. ¿Sí? Tres palabras griegas que se usa para pastor, ¿no? Para pastor. Y aquí hace una pregunta extraído a 3, Explique la función del pastor basado en las tres palabras, ¿no es cierto? Las que nombramos. Primera palabra, ¿qué dijo que era la primera palabra? Supervisor u obispo. Sí. Eso. La tercera palabra. La siguiente era Administrador. administrador, sí. Y la tercera. Madurez, enfatizaba la madurez espiritual. Amén. Imagínese, mi hermano querido, una persona que sepa ver las cosas, que mire lo que hay que hacer y que sepa bien administrar las cosas y que sea un cristiano maduro. Pensemos, un requisito buenísimo. Hace tiempos había un joven que terminó el instituto y pasó tanto tiempo. El hombre quería, hermano, quería bajarse de misionero a un lugar y hasta lloraba por bajarse. Y un pastor le dice, hermano, tranquilo. Tranquilo, espere cuando ya llega a fondo. Se va, no es que yo quiero irme, me voy más allá sin fondos porque Dios me va a proveer. Y se fue, y se fue. No pasó un año, hermano querido, fue a la asociación, lloraba el hombre, que no tenía ni qué comer el hombre ahí, y lloraba. Y le dijo el pastor, pero no te dije, hijo. No aguantó 2 años, se salió votando y se fue. Entonces, ¿qué faltaba a él? Primero, madurez espiritual. Eso le faltaba totalmente. Y hoy recién veo que estaba él volviendo vuelta, pero después que se hizo pedazos ahí. ¿Alguien me lee un líder maduro? ¿Qué dice? Un líder maduro no aparece de repente. No aparece de repente. Llegar a ser como Jesús es un proceso. Toda la vida es un camino espiritual. Ninguno de nosotros es perfecto. Sin embargo, hay un nivel de madurez espiritual al que se debe llegar antes de ser pastor. Hay ciertas normas morales y espirituales que califican a la persona para pastorear. Estudie la figura 1 y 2. Esta ¿Se contiene acuerda? dos. Un ratito, ¿se acuerda cuál era la figura 1 y 2? La figura 1 Sí, y sí. 2 era El cuadro que tienen carácter. arriba. Sí, era. Tito, Sí, Timoteo, ¿se acuerda? Exactamente. O sea, cuando vemos sí. eso, tenemos que fijarnos en eso, ¿no? En esas partes. Ok, Siga. ok, listo. Sí, sí, Por eso, estábamos. escuchen, cuando vayan a hacer la prueba de ensayo o el examen final, siempre va a decir esto. Entonces, ustedes van a darse cuenta en dónde tienen que buscar. Ya, sí. Sigo. Siga. Sí. Ya, la figura 1 y 2, esta contiene 12 requisitos para el pastor. Sí. Esta contiene 12 requisitos para el pastor. Observe que solo uno de los 12 requisitos tiene que ver con la habilidad o el talento. El carácter del pastor es más importante que su habilidad para hablar u organizar. El carácter del pastor es más importante que su educación o sus habilidades. Dios no busca habilidades. Él no tiene ningún problema con un hombre como Moisés, que se consideraba a sí mismo lento para hablar. Muchos tienen la habilidad de ser buenos oradores, pero Dios llama a los pastores a base de su carácter, no su habilidad para hablar. Amén. Entonces, por encima de todo está el carácter del pastor, ¿no es cierto? Importantísimo. Por ejemplo, cuando Dios llamó, yo a Pedro no le hubiera llamado, hermano querido. Primero, Pedro era vulnerable, era sanguíneo, débil, parecía de carácter el hombre ahí, eh, violento el hombre al cortar la oreja de Malco, le va negando a Jesús, va hablando palabras como que maldice haber estado ahí él mismo, se aleja de Jesús y Jesús le va buscando y le dice, Pedro, al final apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el carácter de Pedro. Jesús sabía quién era Pedro. Y miramos a Pedro, luego dice que solo la sombra de Pedro sanaba. Pues
¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Moldeando el carácter de Pedro. Pedro estaba moldeando, estaba tratando con Pedro. Y cuando ya estaba, parecía que a nosotros vemos que fue corriendo, pero para Jesús era, no, este ya está preparado. Ahora sí voy a ponerle lo que quería ponerle. Y dice, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Entonces, el carácter del pastor, su vida, su pasión, está por encima de todo talento. Por encima de todo. Eso tenemos que ver aquí en la mente primero, ¿no? B. El pastor debe ser irreprensible y tener una buena reputación. Esta es buenísima, ¿no? Una buena reputación. Pablo les escribió tanto a Timoteo como a Tito diciéndoles que un pastor debe ser irreprensible. ¿Qué es la palabra irreprensible? ¿Qué piensa? O sea, algo intachable, o sea, que no hay motivos para poderle reprender. Acusar, sí, acusar. Nadie lo puede señalar. Ajá. Que nadie lo pueda jugar. Exactamente. Nadie le puede apuntar con el dedo y decirle este es así. Entonces, primera cosa es, dice, el pastor debe ser irreprensible. Eso significa ser intachable, dice, ¿no es cierto? Sin culpa de acusaciones. La culpabilidad puede presentarse como cuando la persona hace lo malo y descuida hacer lo bueno. En este capítulo estudiaremos las 12 características o rasgos del carácter del pastor. Estas 12 cualidades explican cómo el pastor puede ser irreprensible y tener una buena reputación. Los pastores deben ser irreprensibles en dos maneras. Primero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Primero, debemos ser irreprensibles ante nuestros propios ojos. Primera cosa, ¿cierto? Primera cosa, ser irreprensible ante sus propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? Lea diga, un hombre Un hombre Diga. Un hombre sabio dijo que el pecado hace cobarde de todos nosotros. Si el pastor no diezma, su conciencia. Se me fue de mi hermano. Su conciencia lo culpará y lo condenará. ¿Sí? ¿Cómo entonces predicará con valor sobre el diezmo si el pastor es moral? Él debe ser un fariseo para poder predicar sobre la santidad a otros. Vivir una norma alta nos capacita para predicar una norma alta. O sea, irreprensible, que no estés acusado de todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí el pasaje? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Como un león. Por eso hay una figura arriba del león, ¿se ha visto? ¿Sí ven? Sí. Eso. Muy bien. Bienaventurado el pastor cuya conciencia no lo condena, según Romanos, ¿no? Los pastores irreprensibles predican la verdad de Dios. ¿Con qué? Con valor. Con valor. Amén, con valor, sí. ¿Qué más? Segundo, dos cosas dijimos. La primera es ser irreprensible ante nuestros propios ojos, para que no perdamos valor, para que no nos haga personas con temor, sino para que prediquemos con valor, porque a mí mismo me va a acusar. La siguiente dice, segundo, debemos ser irreprensibles ¿qué? Ante los ojos de los demás. ¿Sí? El Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Los cojos necesitan un camino nivelado y parejo para que de otro modo se podrían caer y empeorar todavía más una pierna coja. El pastor debe hacer caminos nivelados, rectos para sus propios pies. Así los débiles que los sigan no tropezarán por culpa de los pastores,
de él más bien verán ejemplo y su cojera será sana, ¿no? Aquí tenemos la última, léame la Timoteo, léame a alguien. Era un hombre intachable. Timoteo era un hombre intachable y de una buena reputación, y daban buen ¿Sí? testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso, Fíjese que, daban buen testimonio. Siga. fíjese que más de una persona habló de Timoteo. La gente habla, las noticias sobre las personas llegan a todos lados. La gente en dos ciudades diferentes hablaba de Timoteo. Siempre. Ujú. Muy Claro, bien. sí, sí. Aquí tenemos al costado. Sí, Al costado, vamos a ver ustedes pequeñitos que ven al costado. Dice, sí. explique la función del pastor basado, y eso ya hablamos, ¿cierto? En las dos palabras. Abajo Sí. sigue, ¿cuál de los 12 requisitos de la figura uno y 2, Ujú. 1, 2, tiene que ver con el talento del pastor? Ya. ¿Cuál era? ¿Cuál de los requisitos de la figura 2? Era Arriba, ¿sí se sí, acuerdan el de arriba, carácter no? era, pues. Sí, Exactamente. el Entonces carácter. hablamos del carácter. Por eso dice, ¿cuál Sí, de los 12 requisitos de la figura de Dios tiene que ver con el talento del pastor? Es el carácter del pastor. sí, ¿No es cierto? Segunda, sí. abajo. La mayor preocupación de Dios es el talento o el carácter. Explique. ¿Cuál es la mayor El carácter. preocupación de Dios? ¿El talento o el carácter? Bueno, el carácter, pues. Exactamente, el El carácter. El carácter. talento es otra Sí, cosa. El carácter sí, del pastor. Ya vimos que era el así. carácter del pastor, ¿cierto? Sí, sí, sí. O más abajo. ¿Cuáles son las maneras en que puede llegar culpabilidad? ¿Cuáles son las ¿Cuándo? maneras? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, no tener la condición espiritual para hacerlo. Sería. Claro, claro. O Sí, sea, sí. predicar una cosa y vivir otra cosa. Exactamente, No sí. tiene, no tiene autoridad, perdió la No hay, autoridad. no. No, eso le culpará, le golpeará, le martillará y no podrá ser con autoridad del Señor, ¿no? Así es. ¿Por qué el predicador debe ser irreprensible ante sus propios ojos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pensamos? ¿Para qué pensamos, hermano? El predicador debe ser irreprensible ante sus propios. Para, para que el pastor debe ser irreprensible ante sus propios ojos, para que pueda predicar con autoridad, no se acuse él mismo, no se culpe él mismo, no le haga pequeño, no le Mm, haga injusto, no le haga para eso. ¿Por qué sí, el predicador debe ser irreprensible ante los ojos de los demás? Para que no tenga quien le para- acuse, ¿no? Quien le exactamente, sí. acuse, quien le apunte, quien le culpe de algo, ¿no es cierto? Ujú. ¿De cuáles dos ciudades eran los que hablaban de Timoteo? Listra y Iconio. Exactamente, muy bien, hasta ahí estamos. ¿Hasta ahí estamos o algo no está claro? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, está bien claro, sí, está bien claro. Muy bien, vamos a seguir con esto. Tenemos hasta las 10, ¿no? 2 horas me dijo. Podemos ver que la gente habla de otros, por lo tanto, es importante que los pastores tengan una buena reputación. Y aquí dice, Ujú. contesta una de las pequeñas exclusivas, ¿cuál es el sermón más intrépido y más famoso que el pastor jamás predicará? ¿Ah? ¿Cuál es el sermón más estrepitoso y más Sí. famoso que el pastor jamás predicará? Ah, ¿Qué piensan? ¿Si están conectados los demás o salieron?
Amén, amén. Estamos. Teniendo teniendo que, bueno, entiendo así que es teniendo una buena reputación, ¿será? Amén. Well, exactamente. O sea, Sí, ajá, su vida. sí, su vida. Es el mejor mensaje que la gente, el más grande mensaje que la gente puede ver y que Sí, nunca, sí, esa es la cosa. Acá dice ajá. Timoteo tenía una buena reputación en las ciudades de Gálatas, Listra y Iconio. Ujú. Uno no puede evitar las acusaciones, pero las acusaciones arde más cuando es verdad. Pablo dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, estas cosas son un mensaje que de pronto la persona ni predica, inconscientemente está predicando a la gente porque le están mirando. Así es. Desde los primeros días, la iglesia ha necesitado líderes irreprensibles. Recuerda a los 7 diáconos que fueron escogidos en Hechos 6. Uno de los requisitos era tener una buena reputación, ser irreprensible y tener una buena reputación, porque usted, pastor, es un sermón. Su carácter, su vida diaria son el sermón más estrepitoso que jamás predicará. ¿Sí vio? Ahí está la Sí. respuesta. La vida, su vida, la vida de él, el carácter, lo que Ujú. vive, es el mejor sermón que puede predicar una persona, ¿no? Alguien me lee este tema aquí que han puesto aquí como predica con el ejemplo. ¿Alguien me lee esto? Predica con el ejemplo. Prefiero ver un sermón antes que oírlo. Prefiero que andes conmigo antes que me indiques el camino. El ojo es un mejor pupilo. Perdón, el ojo es un mejor pupilo y está más dispuesto que el oído. El fino consejo confunde, pero los ejemplos siempre son claros. Los mejores de todos los predicadores son los hombres que viven sus credos, pues lo bueno en acción es lo que todos necesitan. Pronto puedo aprender o hacerlo, si me dejas verte hacerlo. Puedo verte las manos en acción, pero tu lengua podría correr muy rápido. Y los discursos que des podrían ser muy sabios y ciertos. Pero prefiero recibir mi lección observando lo que haces, pues podría entenderte y el consejo elevado que des, pero no se puede mal entender cómo te comportas y vives. Muy bien. ¿Cómo te comportas y vives? Aquí Ujú. está 1.8, verán. Esta es figura 8, el sermón que la gente más recuerda es la vida del pastor. Por eso dije el La sermón vida. que la vida del pastor, lo que vive, esa es la lección 2. Vamos, características que el pastor no debe tener. Hemos visto las características que el pastor debe tener, ¿no es cierto? El carácter, su vida. Hemos visto eso, ¿no? Irreprensible y todas esas cosas. Pero vamos a ver también parte de lo que el pastor no debe tener, ¿sí? Ahí Ujú. estamos. 5 cosas que si bien estamos. Ser irreprensible huele a los que están marcados con culpas. Descalifica a los que tienen ciertas debilidades o pecados. La norma de Dios para los pastores es alta. No podemos alcanzarla como nuestras propias fuerzas, pero mediante que dependamos de Jesús y andamos en el Espíritu, Dios nos capacita nuestras vidas para producir el fruto que Él desea. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así La vida. también vosotros, si no permanecéis en mí, no puede llevar fruto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo presentarse como pastor, vivir? Es dependiendo completamente y permaneciendo completamente en Dios.
Porque Ujú, este pasaje dice permanecer, y esto no es opcional, ¿verdad? Es imperativo, permanecer. ujú. No hay opción si quieres, no. Para que lleves fruto, para que produzcas fruto, para que se vea tu trabajo, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabe? Hay personas que parece que dependen de Dios, mentira, dependen de su propia sabiduría. Ujú. Y empiezan a hacer cosas a su manera, como ellos quieren, y las cosas es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que yo aprenda a permanecer en Él y Él en mí. ¿Y qué dice? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. No, es Juan 15:4. Estudiamos más acerca de la depender del Espíritu Santo en la lección 10 del capítulo 4, ¿no? Quizás avancemos allá alguna vez. Dice, la persona que vive bajo reproche no puede ser pastor. Pablo explica lo que él quiere decir con ser irreprensible, tener una buena reputación. Él nos da una lista de 12 características. La lista incluye 5 rasgos negativos. Examinemos estos 5 características que el pastor irreprensible no puede tener. Primera cosa, el pastor no debe ser, ¿qué? Dado Dado al vino. Al al vino. vino. Dado al vino, no. Alguien me lee esta parte, ¿ya? Los que venden alcohol, Los que venden alcohol lo que describen como una bendición, pero la Biblia dice la verdad acerca del alcohol. Al principio del camino, el alcohol resplandece en la copa, pero al final del camino muerde como una serpiente venenosa. ¿para quién es? Sí, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoradado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Ve? Y allá abajo tienen una serpiente, ¿cierto? Sí, En una la figura serpiente. dice una Sí. serpiente lista para tapar. O sea, Ujú, lista. Más abajo encontraremos un ejemplo, ¿no? De un muchacho, diácono le dijo al pastor, ¿por qué no tomar vino si el vino, Jesús hizo vino en las bodas de Canaán? ujú, El pastor dijo, hagamos una cosa, ¿por qué no coges un poco de agua y le dices al Señor que convierta en vino? Y si se convierte en vino, te tomas. Pero nunca va a ser eso. El problema no estaba en eso, sino que el muchacho quería beber vino. Y el pastor San ujú, Sabio le dijo, es que tú conviertes el agua en vino, tómate. O sea, nunca. ujú, Aquí está, verá. Un pastor y un diácono hablaban acerca del uso del alcohol, verá. El diácono mencionó que Pablo dijo a Timoteo que usara un poco de vino como medicina. El pastor sonrió y dijo que la gente se debe sentir libre de usar la medicina que el médico le ordene. Entonces el diácono recordó al pastor que Jesús convirtió el agua en vino. Él sabía, el sabio pastor se quedó en silencio por unos minutos. Entonces contestó, si una persona levanta un vaso de agua hacia el cielo y se vuelve vino, entonces debe beberlo. Nuestro problema no es con el agua que Jesús convirtió en vino. Nuestro problema es más bien con el jugo de uva que los hombres convierten en alcohol. mm. Bueno el ejemplo, ¿no? Sí, Sí, pastor, buenísimo. pero yo tengo una ¿Ya? opinión, ¿no? Yo pienso Sí. que si tomo una copita de vino,
por salud. Yo creo que médicamente tiene propiedades curativas el vino, para el Verá, estómago, para la sí, inflamación. yo tengo este concepto, verá, de esto, ¿no? En lo personal mío, ¿no? Por ejemplo, yo tomarme, usted come grasa y el vino es digestivo, y usted toma una copa de vino, pero ¿qué pasa si yo salí del alcoholismo? Mm, Claro, claro, depende del contexto, pero en mi caso no. Yo tengo aquí una botellita de vino y de vez en cuando, cuando estamos Sí, sí. necesitados Por de... ejemplo, yo tengo un hermano que era alcohólico, Claro, y él tomar una copa de vino para él es como revivir. claro, por supuesto, Para mí no, para mí no, pero para él sí. Yo siempre correcto. aconsejo esto, ¿no? De que si eso te hace daño, te viene, no lo hagas. Yo, evitarlo, yo, claro, sería, claro. sí, ya yo, por ejemplo, de pronto vamos a hacer, tenemos un invitado por acá a un matrimonio, yo voy, me siento, hacen el brindis, pruebo un poquito, no, no es que me tomo todo, pero para mí no sería malo una copa, pero ¿qué pasa si yo salí de ahí? Ah, ok. Entonces, ¿en qué circunstancias o qué persona debe hacerlo? Porque Sí, claro que es Ujú. digestivo, bueno, para el puedo, estómago, todo. puedo, yo quiero compartirle algo de un hermano que hizo algo que tiene que ver con Sí, el vino. Asimismo, en una invitación de un cumpleaños de una hermana de la iglesia, él no participó del brindis, porque era una copita de vino. Y él dijo lo mismo, ¿no? Que el pastor no debe ser dado al vino. O sea, él era así, él es así de ese tipo de persona, ¿no? Y no participó del brindis para que nadie le ya. viera. Pero cuando fui a la casa a visitarle, la otra vez, hermano, dice, venga, pase, tome asiento, bienvenido. Hermano, le tengo un vinito, dice, pruébese un poquito. Y ahí mismo tomó en la casa. Entonces, ahí está, pues, otro problema, ¿no? Pasa, pasa que verá el otro día, hay un hermano que se va fletado al Perú y me dice, me tomo unas fotos, pastor, dice, ay, aquí en Perú venden unas botellas de vino, ¿quiere que les lleve unita? Digo, gracias, hermano. Y me manda una foto de una botella alta, grande, ¿no? Y me manda de una pequeña. Digo, la pequeña nomás, hermano, no esa grande, larga que ha sido. Entonces dice, bueno, entonces ya viene de allá el hombre el domingo, entra por mi casa por acá y llega marcado. Ha sido un galón, hermano. Ha sido, yo le vi pequeña en la foto, pero ha sido un galón ahí, hermano. Pero no, hermano, yo no quería tanto, le digo. No, ahí está hermano, mal me dice. Yo ni para que hagan la cena ahí. Entonces, para mí, o sea, yo en lo personal, para mí, tomar, yo siempre después de comida grasosa, el vino es bien digestivo, verá. Usted come Ujú. grasa y toma apenas un poquito de vino, digiere, o sea, le baja la grasa. Después de las parrilladas. Claro, sí, sí, o sea, yo he hecho, no, ¿cómo voy a mentir aquí yo delante de Dios? No, yo sí. Una Lo he sangría. hecho. Gente que ha vivido en eso, pero mi hermano él dice, no, para mí no, dice, pues, para mí es como que me recuerda de esto, yo era alcohólico. El hombre era alcohólico empedernido ya. Entonces él no lo hace y a veces la Biblia dice que si es que mi hermano puede hacerle daño con lo que yo hago, no debo hacerlo. Ujú. A eso me refiero yo. Hay momentos que, por ejemplo, yo era presidente de padres de familia de una escuela y una hermana era un poco religiosa. Y cuando yo estaba adelante, pusieron el vino, ella no me quitaba la vista a mí y me miraba por acá, me miraba por allá y ella estaba clavada la vista en mí, ¿verdad? Entonces a lo que vino el vino yo cogí, hice que alzo así y volví poniendo allá. Y ella como que dijo, "Uy", como que descansó, oye. Entonces, si esto que hago puede ser para mi hermano, para que él se desanime o cosas, o sea, no debo hacerlo. Así dice la Biblia, ¿no? No Ujú. debo hacerlo porque va a ser causa de tropiezo para mi hermano. Lo que para mí de pronto no es malo, para él es malo. Y voy a hacer que esa persona tropiece o se desanime por las cosas que hago yo. Ese concepto tengo yo, mis hermanos queridos. No sé si ustedes comparten conmigo o no. Sí, comparto esa idea, así es, pastor. Comparto. Vamos a pensar un poco más. ¿Dónde estamos? Eh, estamos al ladito de esa serpiente que está ahí, ¿sí o no? Sí, aladito, sí. Ahí leamos esa parte. ¿Cuál me pueda leyendo ahí? Lot, donde dice Lot. Lot
deshonró a sus propias hijas después que se embriagó. Los hijos que nacieron como resultado fueron Moab y Ben-Amí. Estos dos hijos fueron víctimas del alcohol que otro bebió. Ellos fueron los padres de los moabitas y de los amonitas. Así, dos naciones impías fueron el resultado de la embriaguez de un hombre. Estas naciones perversas se convirtieron en enemigas implacables de Israel. Habrá miles de descendientes de Lot en el infierno. Nunca hubieran nacido si él no se hubiera embriagado. Una serpiente mordió a Lot, eh, Y a sus hijos. mordió a Lot, a Y sus a sus hijas hijos. y a sus nietos. Amén. Ujú. Esta es Sí, la parte que podemos aclarar algo, ¿no? No nos sí, olvidamos que este hombre se emborrachó, pues. así es. No, no es que tomó una copa, él se emborrachó, lo hicieron emborrachar, cosa que ni sintió cuando durmió la una ni cuando durmió la otra con él. Entonces, Mm, hablamos de esto, ¿no? De borrachera, de cosas de estas, no de una copa por salud, no, sino que era hasta emborracharse. Y el resultado de eso, no nos olvidemos que estos dos pueblos son enemigos del pueblo de Israel. así es. A pesar que Dios, la misericordia de Dios, le dijo, no destruyas a ellos porque yo lo he dado a la descendencia de Lot. ¿Se acuerdan cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán? Y dice el Señor que no coja nada de ellos, sino que los compre. Y que esa tierra no lo cojan porque Él la ha entregado a la descendencia de Lot. Por eso siempre digo yo que la misericordia de Dios ha sido toda la vida. A Así pesar es. de venir de esa descendencia, Dios les había dado una parte para ellos. No nos olvidemos también, Dios dio a la descendencia de Saúl. También dio su parte, eso es dado a los hijos de Saúl. Entonces Dios en su misericordia hizo así. La siguiente habla de otro personaje. De Noé. Exactamente. Ajá. Noé maldijo a su nieto Canaán. Esto sucedió cuando despertó Noé de su embriaguez. La maldición podría haberse evitado si se hubiera evitado el vino. Millones de Mm, niños han sido maldecidos porque sus padres bebieron demasiado alcohol. mm. Pastor sea un ejemplo para su congregación, no lo lleve por un camino con una serpiente venenosa al final. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa en que nuestro hermano, ¿qué dice? Tropiece. Tropiece. Por eso le dije yo, o sea, si eso va a ser causa de tropiezo para mi hermano, yo no lo hago. Mm, Sí me doy a entender, ¿no? sí, Lo, lo que para claramente. usted o para mí es malo. Por ejemplo, hay gente que dice que jugar pelota es malo. No juega porque es malo. Entonces, hasta que esa persona entienda que depende de dónde juegue, cómo juegue o qué haga, va a ser difícil hasta que madure. Entonces, hay momentos, hay cosas que para mí no son malas, pero Ujú. para mi hermano que está nuevo es malo, pues no debo hacerlo. Por eso dice aquí del versículo del capítulo. ¿Puede leerme? ¿Alguien tiene Biblia en mano ahí? Romanos 14, Mm, 21. ya, vamos a ver. 14:21. Sí. Ya, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Amén. ¿Sí vio? O Ajá. sea, ahí voy yo. Con esto ahí me baso yo cuando veo que, por ejemplo, mire usted, había un hermano, dos hermanos, o tres creo, con una hermana, que han gastado una cerveza destapada en un lugar tiene un complejo, un medio amigo, y he dicho, ahí está media botella, y se han cogido poquito a poquito en un vaso y se han tomado. Ya, se han ido, pero otro hermano ha estado mirando más allá. Entonces este hermano va a la casa de él y juega un ratito pelota y se compra una java de cerveza, se toma con el suegro y los cuñados.
Escucharame bien. Entonces la esposa me llama, dice, ¿sabe qué tal fulano está tomando? Y ya ha tomado una java y bueno, ya vino. Entonces yo de mañana, ese rato no podía ser imprudencia mía, supongo que está borracho y yo estar hablando, no. Yo de mañana fui y le pregunté, Alex, ¿por qué hiciste esto? Dice, pero pastor, ¿por qué viene usted a reclamarme solo a mí? ¿Por qué no ve a tal fulano estaba tomando cerveza ahí? ¿Sí vio? ¿Sí, Mm, se dio cuenta que ellos no debían haber hecho si vieron al hermano que es débil al lado? Ellos toman su medio vaso, ni medio vaso, un cuarto de vaso y se acabó, pero el otro quedó afectado. El otro ya ujú. no tomó un vaso, tomó una java. Entonces, todo lo que cause problemas a mi hermano o mi hermano vaya a ofenderse o vaya a debilitarse, pues yo no debo hacerlo. La Biblia así lo dice, ¿no? Sí, Amén. 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 Ningún borracho entrará en el reino de Dios, sea lleno del Espíritu Santo, no de vino. No. Por eso Efesios dice así, ¿no? Que mejor seamos Sí, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Otra vez, el pastor no debe ser soberbio, mandón ni iracundo. Eh, hace tiempos, uno cuando es miembro de una iglesia, uno ve al pastor como un hombre de Dios, como siempre, ¿no? así es. Y entonces, un día estamos reunidos en la puerta y ve que una perra estaba en celo y los perros llegan al lado de la iglesia como a arrimarse allá. El pastor saca una silla de adentro, pasa por en medio, nosotros coge la silla y le cae a los perros. El hombre como que se endemonió, rompió la silla, botó las patas por encima de los perros. Oiga, yo me quedé asombrado. Digo, Señor, el hombre se endemonió. No sé no sé cómo sucedió, pero el hombre, créame que se volvió demasiado iracundo y cogió la silla, le trancó contra la pared de los perros, cogió esas patas que se rompió, lanzó a los perros, el hombre se desbarató, créame. Yo me quedé asustadísimo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo se ha sabido ser él? Entonces, primero dice, el pastor no debe ser soberbio. ¿Cómo entendemos la palabra soberbio? Soberbia, que no acepta un consejito, una sugerencia o algún regalito, Porque no nos olvidemos que dice, antes de la caída está, el ¿eh? resbalón. El resbalón. La altivez de espíritu, el orgullo y la altivez de espíritu. Ujú. Entonces, la soberbia, mandón, iracundo. Una persona soberbia es voluntariosa, o sea, es como un dictador. Los soberbios son orgullosos, creen que siempre tienen la razón y que nunca se equivocan. Insisten en salirse con la suya y se comportan como si fueran el jefe mayor. Puede haber soberbios en la familia, en un negocio o en la escuela, en una organización, en el gobierno o en cualquier iglesia, ¿no es cierto? Ahí. Sí. Sí se ha visto, ¿no? En las iglesias a veces el orgullo, que cree que el pastor Ujú. es el capataz del grupo, que nadie puede opinar, sino que lo que dice él es la verdad y los otros pueden decir, hey, no sirve. Tenemos tres preguntas al costado de esto, ¿no es cierto? ¿De qué Sí. manera su cultura hace que el alcohol parezca atrayente? ¿De qué manera su cultura hace que el alcohol parezca atrayente? ¿Qué dice? ¿De qué manera Mm, su cultura hace que el alcohol parezca atrayente? Cuando lo que decimos nosotros, no ujú, decimos que de pronto cuando se come grasoso y eso hace bien, o sea, de esto está hablando, de eso se trata. O de ujú. pronto decimos, sí, sí, es para medicina, pero nos tomamos tres. O sea, Ya. por ejemplo, hay culturas que en los Estados Unidos todo el mundo tiene su botella de vino para tomarse.
cristianos o no cristianos. Como yo iba a casar a un doctor que vino de Haití. Eh, eh, el papá es pastor en Haití y le ha dicho el pastor que mándame un mensaje de esa iglesia, como predican, para ver si te quedas. Entonces le mandó el mensaje y dicho, no, ahí te quedas. Yo voy para allá hasta cuando voy a conversar con el pastor, porque tenía que casarlo él. Entonces dice, pastor, acompáñeme a comprar las cositas para el matrimonio. Yo le acompaño. Estando ya todo encima, dice, ¿y la java de cerveza? Me dice. Yo digo, ¿java de cerveza? Sí, dice, nosotros acostumbramos ya en el matrimonio, ponemos una botellita en cada mesa. ¿Me entendió? Esa era la cultura de ellos, que era bueno eso. Y pero verá, le digo, no, aquí no, se llama Amos. Digo, no, Amos, aquí no. Ah, entonces voy a hacer, dice, unas cositas que tengo como una, ¿cómo se llama? Como mistelita, dice, es bien rica. Ah, ya, bueno, está bien, ponlas ahí. Una copita. Entonces, cuando voy al matrimonio, ya lo caso y vamos a la mesa, yo que cojo esa cosa, pruebo, era fuertísima. Si tú tomabas dos, te emborrachabas. Entonces, es que esa es la cultura. Le ve atractivo a eso porque esa es la cultura de ellos, ¿sí? Amén. Dice Amén, aquí la pastor. segunda. Hago un contraste entre el principio y el fin del camino del alcohol. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo haríamos un contraste? ¿Qué dice? ¿Qué decía el alcohol? Bueno, el, el principio es atrayente, el alcohol. Se lo ve como Uy, algo bueno, ¿sí? Pero el final, al fin y al cabo, hace tanto daño, destruye. muerde como serpiente, dice. Así es. Ajá. Y mire lo que dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los que dice, amoratados de los Amoratar los ojos? ojos. Sí. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, o sea, lindo, en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como aspidez dará dolor. Entonces, al principio, bellísimo, ustedes pueden ver lindo, hasta el olor cuando hacen esas mistelas, el olor riquísimo. Acá al lado mío hay un señor que hace mistelas para carnaval, pero con el olor no estoy borracho, este lado yo ya. Y hace, de lejos viene a servir unas cosas, viene un olor acá a la casa, todito parece, pero al final, ¿qué hacen? No? Como serpiente, dice, morderá. Acá hay otra. ¿Cómo le respondería a una persona que enfatice que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Cómo respondería? Dice, pero si Jesús hizo el vino, ¿cómo responderían? Una suposición. Que alguien diga eso. Ya tenemos la respuesta arriba del pastor, ¿se acuerdan? Claro, sí. Sí. Decirle que si puede convertir el agua en vino, tómese. O sea, nunca tome. La mejor respuesta para mí es esa. Haga un Ujú. resumen del fruto de la embriaguez de Lot y de Noé. ¿Alguien puede hacerme un resumen de esto, ya? El fruto de la borrachera de los dos. A ver, vamos a ver quién quiere hablar, otra persona que no haya hablado. Nadie. Ya. Nadie. Bueno, aquí lo que veo entre las dos personas que el pecado de la embriaguez condujo a que las descendencias caigan en terribles maldiciones. O sea, ese Claro, pecado, sí, arrastrar maldiciones en las generaciones venideras. Y es un buen ejemplo claro. que podemos ver aquí nosotros. Sí, Sí, vea, de Noé, toda esta tierra de Canaán, no nos olvidemos que la tierra de Canaán fue poblada por la descendencia de Cam. ajá, Y ahí está toda esa gente. Cuando llega el pueblo de Israel, matan a esa gente, destruyen a esa gente. O sea, por eso dice, ¿cuánta gente se fue al infierno? así Por la es, sí. borrachera. Y lo dice, ¿cuánta gente vive en maldición?
por la borrachera de una persona, ¿no? Entonces, Así es. nuestras actitudes, lo que hacemos cuando hacemos cosas que no le agrada a Dios, pueden alcanzar a nuestras familias, a nuestros hijos. No hay consecuencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, pastor. Sí. Bien. Avancemos un poco, porque está largo, vamos. A ver. Sigamos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Ya. Vamos pasándonos abajo a la parte, al C, para avanzar un poquito, ¿ya? El pastor no debe ser, ¿qué? Iracundo ni violento. Ahí ven dos personas, ¿no? Y el pastor está el más bravo, ahí sí ve. Sí. El pastor no debe ser alguien dado al enojo repentino. Debe ser como el martillo que voló el mango. Esto no quiere decir que el pastor no puede enojarse nunca. No todo enojo es pecado. Jesús estaba enojado cuando limpió el templo. Del mismo modo, Dios el Padre se enojó a veces y bien sabemos que Él no pecó. La Biblia dice que cuando nos enojamos no debemos pecar. ¿Cuándo el enojo se vuelve pecado? Cuando permanece. Cuando permanece, cuando duermo con el pecado. Sí. Sí, ahí es Es pecado. pecado. ¿Por qué? Dice, y Jesús se indignó, ¿sí o no? Indignarse es Sí. enojarse. Se Claro, enojó. sí. La Hay Biblia un texto que condena, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dando a entender que solucione rápido el asunto. sí, rápido, y que no durmamos, porque ponerse el sol es dormir ya. Ajá, La Biblia sí. condena la clase de enojo, prohíbe el enojo que dura demasiado tiempo, mire. Ujú. Una gallina se sienta sobre sus huevos hasta que en Cuba. Asimismo, algunos meditan una oportunidad para herir a los que les gusta. En vez de perdonar, buscan venganza. Estos Así tienen es. un ojo que arde lentamente como carbones encendidos. Dejan que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, Su, duermen con el enojo. ¿Sí? Muy sí, bien. Y aquí está una persona en el escritorio, está que saca palabras, ¿sí ven ustedes, no es cierto? Hay un sí. ejemplo, Señor. Y acá abajo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago, ¿no? No te Sí. entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas su manera y tomes lazo para tu alma. ¿Sí se da cuenta? Dice que yo ni siquiera me una con esa persona iracunda, porque puedo aprender y también caer en lazos de mi alma en eso. ¿Sí? Y Ujú. ahí ve, de este lado usted dos toros peleando, ¿no? La Así pregunta es es. esta, ustedes se dan cuenta, al pelear, ¿qué están destruyendo? La amistad, la paz. Más que eso. Si ven Ujú. el piso, ¿cómo está levantado todito? Los céspedes, la tranquilidad, la creación de Dios. Exactamente. Por aquí dice, lo que está dañándose es la hierba. ¿Sí? Ujú. Bueno, como tienen el material, vamos a ir un poquito para ver si acabamos la lección. El pastor no debe amar el dinero ni ser codicioso de ganancias deshonestas, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y que dice, daninosa, dice, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el dinero no es malo, ¿no es cierto? Sino el amor al dinero. Por eso que el pastor no debe de ser codicioso. Eh, Estaba visitando a una hermana en un lugar y la hermana de carne de la hermana asistía a otra iglesia.
Y dice la hermana de nuestra iglesia, pregúntale al pastor lo que dijiste que vas a preguntarle. Digo yo, dígame hermana. Verá, dice, yo vendí 4 quintales de cacao y di a $100 el quintal ese tiempo. Y llegó mi pastor, yo fui a mi pastor y le di $20. Y mi pastor me dijo, a ver, ¿y de los otros 2 quintales, por qué no me das? Chuzo. Me dijo, ¿es así esto? Le dije, no, es que él te quiere robar porque lo que tú das a la iglesia es lo que nace en tu corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces hay gente que anda atrás de la plata. Llegó mi hija a una iglesia en Ambato y le dicen, ¿qué nombre se llama usted? Le llaman a ella, a su esposo, soy tal fulano de tal. ¿Y en qué trabaja? En tal. ¿Su esposo en qué? En tal. ¿Cuánto ganan cada uno de los dos? Tanto. Amén. A la siguiente semana estaba puesto el sobre, llegó en el mes de mayo, más o menos tendría que haber estado 7 sobres ahí, ¿no es cierto? Le ponen Sulaiber de Soto y Galo Ruiz en otra, y cada uno con sus 7 sobres. Entonces, un mes, y ya estaba llegando al final del año, faltaba diciembre y estaban 2 sobres. Entonces llamaron a la pareja y dijeron, bueno, ¿y por qué no diezmo un mes? Porque es un sobre suyo aquí. Usted debía haber dado los 7 meses. ¿Sí se da cuenta? La gente, muchas veces hay personas que andan atrás del dinero y no detrás de las almas, tratando de salvar las Así es. almas, tratando de Así es. edificar Muy las almas. peligroso eso, muy, muy fuerte está Y eso. yo les digo, mis hermanos queridos, y les voy a decir delante de mi Dios, en esta iglesia yo voy para 21 años. Nunca he predicado de plata y estoy delante de mi Dios. Pero es la iglesia que más plata tiene. ¿Sabe por qué? No sé si conocieron al pastor Lecaro de Guayaquil. Él He escuchado decía, hablar. nunca prediques de plata. Porque cuando tú predicas de plata, estás pensando que tú quieres sostener con tus habilidades la obra. La obra es de Dios, hijito, me decía yo la guambra. La obra es de Dios y Dios sabrá cómo la sostiene. Lo que estás pensando que es tu obra, por eso quieres tú hacer lo posible para sostener. Pero si crees que la obra es de Dios, Dios va a sostener la obra. Y si tú eres un hombre de Dios, Dios para orar, porque no he visto gente que no coma ni descendencia que mendigue pan. Entonces yo aprendí eso en la vida. ¿Sabe cuál es la idea? Que usted tiene que enseñar a la gente a ser agradecidos con Dios. Punto. Ujú. Porque lo que usted da es fruto del agradecimiento a Dios. No porque nadie le va a obligar, sino porque usted es agradecido con Dios, con las bendiciones de Dios. Y David dijo, de lo que tú mismo nos das, te damos. Pero ¿qué le enseñan en las iglesias? A veces enseñan, venga, pacte con Dios, dele 1,000 y Dios va a darle 2,000, y otros dan 1,000 y no le dan nada. Ujú. Entonces, no, Dios me está diciendo que yo le dé de lo que Él me ha dado, no de lo que Él no me ha dado. Pastor, entonces no es saludable que una iglesia le pregunten cuánto ganas, porque, No, no, yo no. Es que yo no ando bueno, atrás de sueldo. correcto, eso se da a entender de que el pastor tiene un interés por el sueldo, por el dinero. Claro, claro, está pensando en el dinero. ¿Cuánto gana esto otro? ¿Cuánto gana esto otro? ¿Cuánto gana para ver cuánto? No, hermano, no, no, yo soy enemigo de eso. Vuelvo y repito, yo jamás manejo platas. Hay contador ahí que se maneja. No me gusta. La contadora quiere una llave. No, yo no vine a administrar plata, yo vine a predicarme. Así es que ustedes, bueno, vamos a manejar con ustedes eso, ¿no? Yo jamás me gusta predicar ni cuánto gana, nadie. Aquí hay gente que asiste acá, gente que tiene sus buenos negocios. Jamás he preguntado yo. ¿Por qué tengo que estar preguntando cuánto gano? Si usted tiene que enseñar qué es lo que es Dios con él, que ha hecho Dios por su vida. Y esa persona agradecida va a dar al Señor, pero no porque yo le obligo a dar. Porque una cosa es que usted dé de su corazón y otra cosa es que le obliguen a dar, ya no van. Ujú. Claro. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón. Así es. Esa, esa es mi manera y siempre dije en la iglesia, así me manejaré hasta cuando Dios quiera que esté, pero no quiero andar yo detrás de plata. Por eso dice, el pastor no debe amar el dinero ni ser codicioso de ganancias deshonestas. Ujú. ¿Sí? Muy bien.
Avancemos un poquito, vamos abajito, porque si no estamos, vamos abajito, vamos al E. El pastor debe ser maduro, no un neófito recién convertido. El Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en las cadenas, ¿qué dice? Condenación del diablo. No un neófito, no una persona neófita. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el altivez de espíritu. ¿Sí? Usted ve a un hombre orgulloso, está listo para caer. La soberbia te tumba, le hace pedazos. Aquí hay unas, al costado hay unas cositas, dice, ¿puede ser pastor una persona que no paga sus deudas? Explique. Arriba de esto estamos. O sea que es moroso, que es No, deudor. no, No, no es siempre bueno, no es bueno. van a acusarle de algo. ¿Cómo perdió Demóstenes su influencia? Aquí tenemos, no leímos esta parte, podemos aquí decir, Demóstenes fue un famoso orador griego que vivía en Atenas. Él practicaba hablar con piedras pequeñas en la boca, mientras comunicaba a la orilla del mar, levantaba la voz sobre el rugido de las olas, mm, metiéndose, era el favorito de la gente. Todos hacían lo que él les aconsejaba. Todo el oro de Macedonia no podría sobornarlo, dijo un filósofo. Sin embargo, ¿cuáles eran los hechos? Este hombre dice que era un hombre, bueno, para narrar la historia, este hombre dice que era un hombre que no podía hablar, era un poco medio tearposo, gangoso, pero él fue a la orilla del mar y se metió piedras en la boca y empezó a hablar con las piedras en la boca. Y así dice que quedó su gangosidad y hablaba bien. Por eso dice, ¿cómo perdió Demóstenes su influencia? ¿Por qué perdió? Porque era así, gangoso. No podía hablar. Pero él se remontó, se fue a la orilla de un río, se metió piedras y hablaba. Y al final terminó quitando su gangosidad. Más abajo, ¿qué dice? ¿Cuántas veces puede el pastor perder su influencia en una iglesia o en una ciudad? ¿Cuántas veces, dice, no? ¿Puede el pastor perder su influencia en una iglesia o en una ciudad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas veces? Una sola. Con una sola vez se acabó. No necesita dos o tres veces. Una sola vez, un fallo, se acabó la influencia y terminó. Una sola vez. ¿Ya? Porque si perdió la influencia, ya no. ¿Cómo puede recuperar? Ya no. Una sola vez. ¿Ha conocido usted a alguien, pastor, como el vendedor de huevos? ¿Ha conocido usted a alguien, algún pastor como el vendedor de huevos? Mm. ¿Ah? Aquí dice, vea, considere la siguiente parábola. A un pastor le iba bien, alguien le ofreció un trabajo de medio tiempo vendiendo huevos. El pastor aceptó. Al principio no hubo problema. Vendía unos cuantos huevos y ganaba un poco de dinero extra. Pero el pasar del tiempo empezó a llevar siempre los huevos a donde quiera que iba. Cuando visitaba un hogar, llevaba la Biblia y algunos huevos. La gente empezó a notar un cambio en él. Poco a poco hablaba menos de la Biblia y más de huevos. Un día visitó el hogar de una familia nueva en el pueblo
y hablaron por unos minutos y el pastor no mencionó la iglesia, pero vendió una docena de huevos. Finalmente se le llegó a conocer como el hombre que vendía huevos en vez de hombres de Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso dice, ha conocido a un... ¿Qué quiere decir con esto? Ha conocido a alguien que está haciendo otra cosa en vez de lo que Dios le mandó a hacer. Sí ha conocido. Sí, Yo sí he conocido. Yo sí he sí, sí. conocido. Mucha gente que Dios le manda a hacer una cosa y se metieron a otra cosa. Y Ujú. buscamos, conocí a un pastor de una iglesia que había partes de la iglesia y puso ahí una fábrica y por acá puso en otro de la iglesia mismo un hotel, hizo de todo. Se puso una escuela cristiana, dizque, o sea, se metió a fondo en vez de hablar de Cristo. Empezó a promocionar la iglesia, los filtros, y empezó a promocionar el hotel. Entonces, sucedes. ¿Por qué? ¿Por la ambición a qué? Al dinero, ¿no es cierto? A las cosas Sí. materiales. Vamos abajo donde dice características del pastor que debe tener. Sí, sí estamos, ¿no? En la página 22. ¿Sí? Sí, Amén. página 22. Sí. Vamos a ver qué horas es. Bueno, cuarto día la tenemos para esto. Eh, Luego les voy a mandar una hojita de ensayo, ¿no? ¿Ya? Para que contesten, le impriman y le contesten y me mandan al WhatsApp mismo. Es una hojita de ensayo nomás. Luego al final yo quiero hacer, como voy a las 3 semanas, hacer un solo examen de las tres semanas, ¿ya? Tengo Ok, listo para pastor. enviar esta vez. Cada clase va con una prueba de ensayo. El pastor, no se, pastor debe ser marido de una sola mujer, dice, ¿no es cierto? Léame Sí. de ahí para adelante, léame aquí. El griego dice, El griego dice literalmente, sea el hombre de una mujer. En los días de Pablo, la gente necesitaba oír esto. Los pecados sexuales eran tan comunes como la salida del sol. Los templos como el de Corinto tenían mil prostitutas. Eh, la poligamia, el divorcio fácil y los matrimonios recurrentes eran comunes. Pablo les recordó a los creyentes de Corinto de su pasado. Algunos de ellos habían sido muy pecaminosos. Él insistía en que la norma para la iglesia debía ser más alta que la norma para el mundo. El pastor es un ejemplo para la iglesia. El pastor debe ser marido de una sola mujer. Esto quiere decir que un hombre joven y soltero no puede ser pastor. Es la pregunta. Hoy hay muchos solteros en ministerios fructíferos. Muchos jóvenes abren nuevas iglesias. Estos tienen menos responsabilidades económicas eh, que un pastor casado. De modo que los pastores jóvenes solteros pueden ser una gran bendición para el reino de Dios, pero la gente espera que el pastor joven soltero se case tan pronto como pueda. ajá, es la idea esa, ¿no? Porque acá había pecado en bruto, ¿no? Entonces Pablo, por eso es que había gente que tenía dos mujeres y todo esto. Pablo dice que el hebreo Dios sea marido de una sola mujer, ¿no? Ujú, Por eso Pablo habla esto, ¿no? Por las condiciones que estaban viviendo. ujú. Eh, Abajo en el B, el pastor debe ser amable. Y para terminar esto, sigamos los para abajo, porque tienen ustedes el manual, pero en estudiarle, el pastor debe Sí. ser sobrio, prudente y disciplinado. El Ujú, pastor debe ser hospedador, el pastor debe ser amante de lo bueno y ser santo y recto. Y el pastor debe ser apto para enseñar. Y el ujú. pastor debe ser un buen gobernador de su propia familia. Él no puede gobernar su propia casa como gobernar la casa del Señor, ¿no? Muy bien. Y terminamos abajo con un cuadro que hace una evaluación de usted. Esto se hace usted mismo, cuando dice preguntas al final, ¿sí ven?
al final de todo. Al final. Amén, dice, sí. Ah, sí. ¿Cómo vendrá a usted su reputación como un líder espiritual? Eso es lo que es. Se califica usted del 1 al 5, ¿no? ¿Cómo es su relación con su esposa? Si es soltero, ¿maneja bien los asuntos sexuales? Este es un examen para ustedes, ¿no? Ahí le califican ustedes como ustedes creen conveniente. Eso es para ustedes mismos, ¿no? Entonces, mis Ya. hermanos, esto ahí tienen ustedes el material para que lo estudien, lo lean, porque de aquí depende la, la, el examen de ensayo y luego de aquí depende la que es la examen final de la materia. Tengo creo que es 3 semanas nomás para dar, creo. Así me habían mandado. Sí. Luego de esto yo les mando el examen de ensayo para que lo hagan, lo contestan y me envían por una foto a WhatsApp, ¿ya? Listo, pastor. Está bien. Sí, luego de esto que termine enseguida yo les mando la hojita esta de ensayo. Igual cuando les mande las hojas de exámenes, ustedes lo imprimen, lo contestan y lo envían así mismo para yo acá ver esto, ¿no? Entonces, vamos a orar. ¿Alguien de ustedes puede orar para despedirnos de esto y la próxima semana vernos? ¿Alguien puede orar? Sí. Amén. Amén. Oremos, amados. Oremos para despedirnos. Padre Santo, Padre de la Gloria, bendito es tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en esta noche con nuestros amados hermanos, nuestro pastor Verde Soto, Señor. Gracias por este proceso de aprendizaje, gracias por su predisposición que Él tiene para enseñarnos, para compartir de la manera que lo hace, Dios. Gracias por darle la vida, la fuerza, las provisiones y por cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos que cada día nos ayudes a seguir adelante, Dios, y que podamos entender, podamos poner en práctica. Gracias por el aprendizaje de cómo debe ser un pastor, cuáles son las características negativas y positivas, o sea, las que debe tener un pastor y las que no debe tener, Dios. Ayúdanos a entender y vivir, Dios. Gracias por este precioso tiempo, Señor, y oramos dándote gracias por lo que nos has dado en esta noche, Señor, en Cristo Jesús. Seamos bendecidos cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. El siguiente tema que voy a darles a ustedes, el mensaje del predicador, el siguiente tema, pero les voy a mandar más o menos entre media semana para que lo lean, lo revisen. Voy a Listo, mandarles pastor. sí, el tema por eso es el mensaje hemos visto el carácter del pastor, ¿no es cierto? Sí. Y el Sí. siguiente es el mensaje del pastor. Entonces, entre media semana pues les mando ya para que se peguen una leidita, le revisen cómo está, ¿sí? Ya. Entonces, luego de esto les mando yo el examen de ensayo para que lo hagan. La tarea. Sí, O sea, ese, para el jueves no hay tarea todavía. no, les mando el examen de ensayo nomás. Ah, ya. Ya. Listo. Ese me presentan el jueves. Es 10 preguntas con literales ahí para que analicemos de esto. Como tienen, no, me salté así porque tienen el material, porque en eso van a encontrar la respuesta ustedes si leen ahí. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto compartir con Bendiciones. ustedes. Bendiciones, pastor. Bendiga. Bendiciones, hermanos. Cuídense. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias. Dios les Amén. bendiga. Dios bendiga, mis hermanos, cuídense. Cuídense, hermanos. Bendiciones.